Buenos días, amados hermanos y amigos. Que el Señor le bendiga grandemente. Me gustaría que se pongan sobre sus pies y vayamos al texto en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Y leamos el texto en el versículo 19. Yo voy a leer el texto en el versículo 19 y voy a pedir luego que ustedes también tengan una lectura de este versículo. Juan capítulo 20, versículo 19. Vamos a leer este texto. Oramos al Señor y comenzamos. Dice el texto: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Ustedes ahora, amados hermanos. Amén. Vamos a orar a nuestro Dios. Amado Dios, soberano Señor, Padre bueno, Dios de gracia, de misericordia, de justicia, de verdad, Padre del Señor Jesucristo y Padre nuestro, Dios del Señor Jesucristo y Dios nuestro. Gracias por este bendito día. Gracias por este bendito tiempo. Gracias porque usted, Señor, ha orquestado, ha planificado en su santa sabiduría convocar a su iglesia en este día para que juntos demos gloria a su nombre y que nuestras almas sean bendecidas. Padre, nosotros rogamos que usted nos bendiga, que nosotros demos gloria a su nombre, que su nombre sea dado a conocer, que su iglesia sea edificada y aquellos que aún no le conocen puedan ver la belleza y la gloria de Cristo y creer en Él para vida eterna. Padre, rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos y amigos que nos visitan. El primer día de la semana, día de la adoración al Señor, día de la adoración a nuestro Señor. Nosotros estamos en la serie de exposición del Evangelio de Juan y ya entramos al capítulo 20 y ya vamos en lo que hemos planificado en Juan 20, justamente en la mitad de la serie de exposición de Juan. Hemos estado viendo las evidencias de la resurrección. Hemos estado viendo María Magdalena, un recipiente de la gracia de Dios. Y hoy entonces vamos a ver el primer día de la semana, día de la adoración a nuestro Señor. Día de la adoración a nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, que Él pueda traer su palabra a nosotros y que nosotros podamos ser bendecidos y que su nombre pueda ser exaltado en este día en medio de nosotros. En nuestra confesión, la confesión de Iglesia Bíblica Gracia y Verdad, aquí en nuestro municipio Consuelo, que es la segunda confesión bautista de fe del 1689, en el capítulo 22, llamado de la adoración y del día de reposo, en el párrafo 7, cita de esta manera: así como es la ley de la naturaleza que, en general, una proporción de tiempo por designio de Dios
se dedique a la adoración a Dios, así en su palabra, por un mandamiento positivo, moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todas las épocas. Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo, para que sea guardado santo para Cristo, para Él, perdón, el cual desde el principio del mundo, escuchen esto, hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana, es decir, el 7º día de la semana. Y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado el día del Señor, y debe de ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano. Siendo, cita este párrafo de la confesión, siendo abolido o abolida la observación del último día de la semana, es decir, el día 7º. La confesión lo que hace es ponernos en este texto los 2 días que las Escrituras presenta como día observable o día que el Señor ha dicho que se observe. Y da el testimonio del día 7º o el último día de la semana, tomando como base el principio de la creación y el mandamiento moral y perpetuo. Pero también la confesión señala el cambio y nos presenta el primer día de la semana como el día de reposo o el día de la adoración del pueblo de Dios. Y cita, siendo abolida la observación del último día de la semana, es decir, el día 7º. Lo que me propongo compartir con ustedes a la luz de estos textos que vamos a estar viendo es las razones que nos presentan las Escrituras para que nosotros como iglesia quedemos convencidos de que el primer día de la semana es el día establecido por la revelación progresiva de Dios como el día de la adoración a nuestro Dios. ¿Cuáles son las razones que nosotros vemos en las Escrituras para tener el primer día de la semana como conclusión, como revelación acabada, como el día de la adoración, como el día del Señor, como el día en el cual la iglesia del Señor Jesucristo, formada tanto por judíos como gentiles, tienen el llamado a reunirse para la adoración de nuestro Dios? ¿Cuáles son esas razones? Yo me propongo presentarle 3 razones fundamentales para que nosotros quedemos convencidos de que el primer día de la semana es el día de la adoración a nuestro Señor. Y la primera de ellas es lo evidente del registro bíblico. Lo evidente del registro bíblico. Las bases bíblicas o la base bíblica, el registro que presenta en las Escrituras es claro. Que su propósito es presentarnos el primer día de la semana como el día de la adoración a nuestro Dios. Lo primero que nosotros observamos es el énfasis en el primer día de la semana que hacen los escritores del Evangelio. El énfasis que hacen, lo que relatan, lo que escriben los evangelios, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Su énfasis al presentar el primer día de la semana.
Dice el texto en Mateo capítulo 28, versículo 1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y otra María a ver el sepulcro. Y parte de esos detalles nosotros lo hemos visto en las exposiciones pasadas. Pero lo que estoy marcando es cómo el escritor del Evangelio según Mateo señala que pasado el día de reposo, recordemos esto, que voy a hacer un énfasis o voy a señalar algo de ese pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana. Entonces vinieron María Magdalena y la madre y la otra María a ver el sepulcro. Y ya nosotros sabemos de qué se trata, el contexto. En este mismo sentido, Marcos capítulo 16, versículos 1 y 2, dice el texto, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, nuevamente, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Un detalle que este texto nuevamente lo repite, tanto Marcos como Mateo repite un detalle que quisiera presentarlo cuando termine ese texto ahora en Lucas. Lucas capítulo 24, versículo 1, dice el texto, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. En Juan capítulo 20, versículo 1, el texto dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Tanto Juan como Lucas lo que hacen es señalizar y puntualizar el cuando esas hermanas vinieron al sepulcro. Sin embargo, Mateo y Marcos hacen un énfasis que nosotros debemos de ver cuál es el interés de ellos como escritores en marcarnos el primer día de la semana. Mateo nuevamente cito a Mateo nuevamente. Pasado el día de reposo, pasado el séptimo día, al amanecer del primer día de la semana, vinieron. ¿Qué está haciendo Mateo aquí? Mateo está diciendo que esto pasó después del séptimo día. Y si dice pasó después del séptimo día, ¿es necesario que diga el primer día de la semana? Porque si es el séptimo día y es al otro, ya se sabe, se da por sentado que es el primer día de la semana. Sin embargo, el escritor no nos deja sin el testimonio de su énfasis. Dice el texto, pasado el día de reposo, el primer día de la semana. Es como cuando nos preguntan a nosotros o a los niños. Nosotros no nos gusta que nos pregunten eso, no de la natividad. ¿Cuántos años usted tiene? Ah, no, está bien, usted no tiene problema con eso. Yo tampoco. ¿Sabe lo que dicen los niños? Yo tengo 10 para 11. Yo tengo 10 para 11. O yo tengo 14 para 15. O 17 para 18. Cuando decimos eso es que lo que queremos es enfatizar ¿cuál? ¿Qué? ¿Cuál de los dos? El próximo. Yo casi tengo permiso. Tengo 17 para 18. Dame mi cédula. Tengo 14 para 15, prepárate, hazme mi fiesta, hazme algo. Entonces el punto es enfatizar lo siguiente. Y aquí tanto Mateo como Marcos hacen esto. Dice Marcos, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres. Nuevamente el mismo énfasis. Pasado el día de reposo, el primer día de la semana.
En Juan capítulo 20 nosotros vemos este mismo énfasis del primer día de la semana. No solamente la cita del primer día de la semana como hacen los demás escritores del Evangelio, sino que en Juan, en el mismo capítulo de Juan, nosotros vemos un énfasis del primer día de la semana. Juan capítulo 20 versículo 1, el primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro. El versículo 19 dice el texto: cuando llegó la noche de aquel mismo día, cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿cuál día? El primer día de la semana. Pero Él no nos permite a nosotros preguntarnos cuál día. Él dice, versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, coma, el primer día de la semana. El mismo énfasis. Versículo 26 de ese mismo capítulo, dice el texto: 8 días después, estando otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, llegó Jesús y presenta la escena cuando el Señor Jesucristo se le presenta nuevamente. Veamos el punto aquí. El texto lo que está registrando es lo que nos está llevando a ver el énfasis que se le da al primer día de la semana en los evangelios. Sin embargo, no solamente vemos esto en los evangelios. Nosotros observamos este testimonio y este registro también en Hechos capítulo 20, versículo 7. Dice el texto: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, y habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Estaban reunidos allí con un propósito específico que lo vamos a mencionar más adelante, pero el punto dice aquí que se reunieron el primer día de la semana. Y el contexto nos dice que podían haberse reunido el día sábado. Y el texto registra entonces que se reunieron fue el primer día de la semana. Reunidos allí los discípulos. Pero no solamente Lucas o los escritores del relato del Evangelio, sino que también el apóstol Pablo señala y enfatiza ese día. Primera a los Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2. Primera a los Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2. Dice el texto: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cita el texto: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. El apóstol Pablo está dando una indicación a una iglesia local en Corintios. Y él le indica que guarden una ofrenda especial para unos fines. Y él le dice que lo hagan, ¿ustedes saben cuándo? El primer día de la semana. El primer día de la semana. No una información nueva. No, eso no es una fecha nueva para la iglesia de Corintio. No, él daba por sentado de que esa iglesia, cada primer día de la semana, se reunían. Y él lo especifica aquí. Pero el texto no solamente tenemos en los evangelios, en Hechos y en Corintios, sino que también las escrituras nos registran que Juan recibió de Dios su visión en el primer día de la semana. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, dice el texto: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor.
Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces Juan va a explicar la visión que le fue presentada. Pero Juan nos presenta en primer lugar su condición. Estaba en el Espíritu. ¿Cuándo? En el día del Señor. La palabra aquí traducida día del Señor es kuriakos. Kuriakos en el idioma original. Eso se lo voy a olvidar desde que yo siga el siguiente punto. ¿Cómo se llama? Ok. Kuriakos. Y la idea aquí es del Señor. Del Señor. Y esta expresión, día del Señor, se encuentra... Esta particularidad del Señor, perteneciente al Señor, consagrado al Señor, se encuentra nuevamente en las Escrituras, en otro texto de las Escrituras, que es 1 Corintios capítulo 11, versículo 20. 1 Corintios capítulo 11, versículo 20, cuando el texto dice: cuando pues os reuní vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Esto no es comer la cena del Señor. Una misma estructura, la misma palabra para decirnos o para ayudarnos a interpretar lo que Juan, en qué lugar estaba Juan, en qué momento se encontraba Juan. Según el uso que se le da a esta palabra aquí en Corintios, que es el mismo uso del Señor, perteneciente al Señor, especial para el Señor. Ese es en el día del Señor, no un día escatológico, sino un día que pertenecía al Señor. Un día que pertenecía al Señor. Lo nuevo que va a suceder allí es la visión. Pero el estado, la condición que se encuentra Juan y el lugar, en el tiempo en donde estaba, no es nuevo. Juan está diciendo, es un día apartado para él. Es un día consagrado para él. Es un día que le pertenece a él. ¿Cómo se traduce día del Señor en latín? Dominicus Dei. Dei. Dominicus Dei. No somos latín. Y la idea de Dominicus Dei es día del Señor. Día del Señor, le corresponde a Él, le pertenece a Él. Es el día que Él en su sola potestad ha dicho es mío. Debe de ser consagrado para mí. ¿Todos los días son el Señor? Claro, todos los días son el Señor. Cada uno de los días son del Señor. Los 7 días de la semana son del Señor. Ahora, Dios ha querido mostrarnos en su providencia que el primer día de la semana es un día que Él ha apartado para Él. De igual manera, cada vez que tomamos el pan, no es que este pan que acabamos de beber o el vino que acabamos de beber, no es que este vino es exclusivo del Señor, no es que este pan es el único pan del Señor. Los demás son no se lo atribuye a nadie más, también son del Señor. Ahora hay una particularidad que es un pan especial, que se utiliza para traernos la gloria de Dios a nuestra memoria y así entonces animar nuestra fe en caminar con Él. ¿Estamos claros? Ayudar nuestra fe en caminar con Él. Ese es el registro bíblico que nosotros tenemos, registro que no con una simple en el sentido de menospreciada, sino con una lectura, nosotros vemos, la Escritura nos está diciendo que es el primer día de la semana, el día de la celebración pública al Señor. El día de la celebración pública al Señor. Una celebración colectiva. Pero en segundo lugar, y un poquito más corto, la segunda razón por la cual nosotros podemos concluir como iglesia que el primer día de la semana es el día de la adoración al Señor, es el testimonio del registro histórico. El testimonio del registro histórico.
No solamente que tenemos la base bíblica, el fundamento bíblico, y con esto bastaría, sino que tenemos la evidencia de la fidelidad del texto arrastrado, plasmado en la historia de la literatura cristiana, confirmando que es el primer día de la semana, el día del Señor. Michael Sewell, en su libro Anticipando el reposo de Dios, él cita, dice, lo cito yo a él: tenemos el testimonio de la Didache, uno de los primeros escritos cristianos existente además del Nuevo Testamento. Y no es que él lo está poniendo en el mismo nivel, ni de la misma naturaleza, ni la misma autoridad, pero lo que está hablando de que es un escrito cristiano que ya existía además del Nuevo Testamento. Él dice, la Didache es un manual de la iglesia y contiene una referencia al día del Señor. Y muestra que el domingo, el día del Señor, que el domingo era el día de la adoración corporativa. Y Michael entonces cita un párrafo de la DH y dice, ese párrafo 14:1, y en el día del Señor, reunidos, partid el pan y dad gracias, confesando primero vuestras transgresiones, para que vuestros sacrificios sean puros. Es una cita de la Didache. La Didache fue un escrito a finales del primer siglo o principio del segundo. Allí instruye positivamente que el día del Señor era el día de la reunión del pueblo de Dios para adorarle. Escuchen esto. Era el día de la reunión del pueblo de Dios. No para defender el día, no para identificarse lo de este día, no. Para la adoración de nuestro Dios. Porque lo que estoy enfatizando aquí no es la defensa de un día per se. No, es que ese día Él lo eligió, Él lo registró en su palabra, dejó para el bien de nosotros, registro histórico, para que nosotros entendamos que ese día Él ha escogido en su sola potestad que nos reunamos para adorarle. Que nos reunamos para adorarle. Michael cita, otra fuente de los primeros siglos que escribió el culto cristiano es la primera apología de Justino Mártir, fechada a mediados del siglo II. Él testifica que el día en que adoraban era el día domingo. Y yo concluyo como él concluía este párrafo, enfatizando esta verdad. Obviamente, la Didache y la primera apología de Justino Mártir no son obras inspiradas. Sin embargo, proporcionan una evidencia muy temprana de que la iglesia practicaba la adoración dominical, tal como vemos en el Nuevo Testamento. No es una loquera. No es un arranque de nosotros. No es un arranque de los líderes de este tiempo o del siglo XVIII o que Constantino se la tomó. No está en Constantino. La autoridad, la delegación del primer día de la semana no es por la autoridad de Constantino. Estuvo antes de. Y los fieles creyentes contemporáneos a los apóstoles, la iglesia naciente, registró. Y tenemos el testimonio de que se reunían el primer día de la semana para la adoración de nuestro Dios. Para la adoración de nuestro Dios. En tercer y último lugar. Va a terminar Fidel. No, este último lugar tiene par de... Este es el bosquejo. Ese es el bosquejo. Ahora vamos a entrar a la serie de Juan.
Vamos a entrar a la serie de Juan. Juan capítulo 20. La tercera razón por la cual nosotros creemos firmemente y queremos que ustedes, amados hermanos, no vengan aquí como, qué sé yo, ay, nos trajeron, ya, la iglesia se reúne los domingos, ya, yo estoy ahí. Yo voy ahí porque no soy adventista. Porque si fuera adventista, fuera los sábados. No es eso, amigos, hermanos. Si usted aún, hasta el día de hoy estaba así, yo espero que lo que hemos presentado y lo que viene, usted se ate, se ancle a esa verdad y usted adore al Señor con una conciencia limpia y una convicción firme de que es el día que hay que adorar al Señor como iglesia. En tercer lugar, ¿cuál es la razón por la cual el primer día de la semana es el día de la adoración a nuestro Dios? Los providenciales acontecimientos en ese día. Los providenciales acontecimientos en ese día. ¿Qué aconteció? ¿Cuáles son los acontecimientos que son fundamento y nos toman de la mano para la adoración pública, para la adoración colectiva en el primer día de la semana? En primer lugar, la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue efectuada el primer día de la semana. Es una razón fundamental. Eso es lo que presenta la Escritura. Texto que ya cité en Mateo capítulo 28, en Marcos capítulo 16, en Lucas 24 y aquí en Juan 1 dice el texto que el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra. Y no voy a argumentar nuevamente las evidencias de la resurrección, porque ha sido parte de la serie. Lo que estoy marcando es el evento fundamental que nos garantiza que el primer día de la semana tiene razón suficiente para que sea el día. ¿Cuál fue ese evento mayúsculo? ¿Cuál fue ese evento crucial? La resurrección del Señor Jesucristo. La resurrección del Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo resucitar, Él marcó el inicio de la nueva creación, como decíamos en la canción. Marcó el inicio de la nueva creación. Y ya no solamente entonces recordamos que Dios descansó el séptimo día. Ya no solamente tenemos el argumento del descanso de la creación, sino que ahora hay una nueva creación que empieza con esta victoria del Señor Jesucristo sobre la muerte. Pero no solamente esto, sino que la gloriosa resurrección del Señor Jesucristo nos garantiza la firme verdad de que ya nuestra razón de reunirnos, nuestra razón de cantar, de predicar, de saludarnos unos a los otros, del partimiento del pan y el vino, no es la redención de Egipto, no es el cruce del Mar Rojo, no, es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Esto harán en memoria de mí. En memoria de mí. Cada vez que se reúnan lo van a hacer no pensando en Egipto, no pensando en el que el mar se abrió. Eso era sombra de lo que había de venir. Yo soy el cuerpo. Era sombra de lo que había de venir. La obra, la victoria está garantizada, fue aceptada con la bendita resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El reposo del séptimo día nos hablaba de la antigua creación, de la vieja creación. Oh, el reposo del día domingo, la adoración del día domingo nos habla de la nueva creación en Cristo.
El reposo del séptimo día nos centra en Egipto, nos centra en aquella victoria que era sombra de lo que había de venir. El reposo, la adoración, el descanso, el consagrarnos el primer día de la semana. Descansamos en la bendita redención del Señor Jesucristo. No solamente tenemos el evento de la resurrección, sino que también tenemos el evento de las apariciones corporales de nuestro Señor Jesucristo. El evento de las apariciones corporales de nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 20, versículo 19. El texto nos dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. Y es bueno notar lo que dice el versículo 26. Dice el texto, 8 días después. 8 días después, el versículo 19 nos dice que estando ellos reunidos, allí Cristo vino y se le apareció a sus discípulos. Una aparición. Lo vieron Juan, lo vio Pedro, lo vio María, ahora ellos están reunidos. Él se le aparece. Y hay un evento que vamos a hablar de eso. Y luego entonces Tomás no está presente, que también es otra predicación. Tranquilo. ¿Y sabe qué dice? No el segundo día que se le aparece, ni el tercer día, ni el cuarto, ni el quinto, ni el 6, ni el 7. No, la Biblia registra 8 días después. ¿Sabe lo que está haciendo el Señor Jesucristo? También enfatizándonos la importancia de sus eventos centrales. Es 8 días después. Y ese 8 días después no es que el otro lunes, no, 8 días después comenzando desde el día que estaba. ¿No era que bien? 8 días. 8 días. De hoy en 8, así mismo, hoy en 8. Hoy, mañana, pasado. Y en 8 días es domingo. Entonces el texto nos registra que Jesucristo se le aparece en 8 días. En el 19 se le aparece a sus discípulos. Y estas apariciones corporales de nuestro Señor Jesucristo no solamente son apariciones y ya, aquí estoy. No. Son apariciones de gran bendición para ellos y para la iglesia de hoy día. Aparición de gran bendición para ellos y para nosotros como iglesia hoy 2023. Esa aparición que trajo consigo, lo primero que nosotros vemos en esa aparición es que el Señor Jesucristo aparece para anunciarle la paz conquistada en la cruz del Calvario y Él habiendo resucitado al tercer día. Recordemos en el capítulo 14, mi paso dejo, mi paso doy, y le hablo otra vez en el versículo 26 y en varios textos le habla de esa paz. ¿Saben algo? Él solamente le estaba anunciando. Y le estaba diciendo, pero esa paz él no la había ganado aún. Ahora él llegan de sus discípulos, ya habiéndole anunciado, no se turbe vuestro corazón. Ya habiéndole anunciado, ustedes tendrán la paz de Dios. Y con toda esa verdad, ellos por la condición que estaban, dice el texto, estando la puerta cerrada, el lugar donde los discípulos estaban reunido, y dice el texto, por miedo de los judíos, había turbación. Estos discípulos seguían turbados, estos discípulos seguían cargados. Oh, pero ha llegado el día, amados hermanos, ha llegado el día, ha llegado el bendito día, que el Señor Jesucristo ha garantizado nuestra paz para siempre. Porque Él fue a la cruz, fue a la tumba y regresó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces Él dice, paz a vosotros, paz a vosotros, paz a ustedes. No solamente tranquilidad de conciencia,
No solamente quietud, esténse quietos. No solamente un saludo, como él se lo va a repetir nuevamente. Esto no es un saludo. Él le trae estas verdades que descansan en lo que él ha hecho. Miren por qué él le dice paz a vosotros. No es que todo va a salir bien. Él le dice paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, dice el texto, le mostró las manos y el costado. ¡Wow! ¿A qué nos está llevando el texto? El texto lo que nos está llevando es que paz a vosotros, yo he hecho lo que ustedes necesitan para que la paz esté en ustedes. Yo he muerto y resucitado por ustedes. Yo he vencido la muerte. Yo he soportado la ira de Dios. Yo fui a lo profundo. Yo fui a lo profundo de los infiernos. La ira de Dios vino sobre mí. El oprobio de los hombres vino sobre mí. La muerte vino sobre mí. Yo la cargué sobre los hombros. Y él le dice, tengan paz. Tengan paz. Porque mi mano evidencia que yo he triunfado. Mi mano evidencia que yo he triunfado. Mi costado evidencia que yo he triunfado. Oh, esa aparición del Señor Jesucristo es una causa fundamental para que nosotros hagamos lo mismo que hicieron los discípulos cuando vieron al Cristo resucitado, cuando vieron sus manos. Dice el texto, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor Jesucristo. Nuestro Cristo resucitó, amados hermanos. Él resucitó. Y su aparición fue para traernos, para decirnos que estamos en paz con Dios. Que Él cargó, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Pero no solamente esa aparición nos habla de bendición para nosotros, sino que esa paz que Él la garantizó venciendo la muerte, esa paz también es lo mismo que nos capacita para una misión. Es lo mismo que nos capacita para una misión. Es bueno tener paz porque mi fe ha sido puesta en Cristo y que ya todos mis pecados han sido perdonados. Es bueno usted ver las evidencias del Cristo resucitado y que eso traiga quietud, que eso traiga paz, que eso haya conseguido su paz con Dios. Y el texto dice, versículo 21, que esa paz no solamente es para tranquilizarnos, para bendición de nosotros. El texto dice, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, paz a vosotros. ¿Y para qué ahora nos recuerda esa paz? Tengan paz. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Esa aparición del Señor Jesucristo, el primer día de la semana, Él nos consuela, Él nos garantiza el gozo, Él nos garantiza la paz eterna. Pero también en esa aparición, luego de la resurrección, Él nos consuela dándonos su paz. Pero esa paz nos capacita para darle a conocer a Él. ¿Estamos entendiendo? No hemos llegado a la aplicación, pero eso debemos de aplicarlo ya. Yo debo de ir a la iglesia. Yo debo de congregarme. Yo tengo que estar pendiente, expectante del primer día de la semana para que venga consolación, paz y alegría a mi corazón. Pero también para yo ser capacitado y presentar el evangelio a otro. Y darle a conocer. Y darle a conocer. Él dice, y habiendo dicho esto, escuchen esto, y habiendo dicho esto, habiéndole encargado, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. El Señor está capacitando aquí. Está capacitando. Fue el día en que el Señor trajo paz. Fue el día en que el Señor comisionó. Fue el día que el Señor capacitó. El día que Él bendice, que Él bendijo con su espíritu, con autoridad. Muchos comentaristas llevan este texto a Génesis y hacen el paralelo.
Así como Dios trajo vida, sopló aliento de vida y nos hace vivir y nos hizo vivir, creó seres humanos. Dicen, es el mismo Dios, es el mismo Dios. Habiendo vencido la muerte, ahora da su espíritu con autoridad. Da su espíritu para vida, da su espíritu para capacitar en que nosotros seamos heraldo de él, amados hermanos. No es pequeña cosa, amados hermanos. No es pequeña cosa, amados hermanos. No es pequeña cosa. Hay eventos que son importantes y marcan épocas. Como ahora estamos en el trimestre patrio. Cuenten todas. ¿Y por qué trimestre patrio? Cuéntame. Para mí República Dominicana es los primeros 3 meses. Después de un desorden. Pero la idea es todos los eventos. Y estos 3 meses son bellos, hermosos, lo disfruto. Me encanta el colorido, la patria. Todo lo que recordamos. También diciembre me encanta. Y una serie de eventos que podemos presentar el Evangelio con facilidad. Pero es por la serie de eventos. Los eventos no podemos menospreciarlos, porque los eventos nos marcan, nos hacen llamar la atención. Aquí Cristo trae paz, consuela. Cristo trae paz, capacita, da su espíritu. Y mira qué dice el texto, versículo 23. A quienes redimiereis los pecados, les son redimidos. Y a quienes se les retuvieren, les son retenidos. Obviamente el texto aquí no quiere decir que los discípulos eran que perdonaban pecado, que los discípulos eran que redimían, que los discípulos eran que tenían la autoridad per se de perdonar y traer salvación. No, es que él le estaba encomendando el contenido del mensaje, que es el perdón de pecado. La anunciación del perdón de pecado. El mensaje del Señor que perdona pecado, que tiene el poder por lo que ha hecho en la cruz de perdonar los pecados. Ese es el punto aquí. Pero el texto, en las Escrituras no solamente tenemos la aparición corporal de nuestro Señor Jesucristo, sino que también nosotros tenemos que en este día, uno de los eventos providenciales de este día, también es el derramamiento del Espíritu de Cristo sobre su pueblo. Es el día domingo. Es el primer día de la semana. Fue el primer día de la semana que Cristo en su gracia permitió, derramó, envió su Espíritu ser derramado para que su pueblo sea lleno de él. Vayamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Versículo 1 dice el texto. Cuando llegó el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés. Estaban todos reunidos juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Aquí el punto que estoy señalando es el cuándo. ¿Cuándo fue eso? Y el texto está revelando que fue cuando llegó el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés. Y según las Escrituras, la fiesta de Pentecostés era el día después del día de reposo, el día domingo. El día domingo. El día de Pentecostés, que era la fiesta más importante del año después de la Pascua. Es por eso que el texto que leímos en la escuela dominical, Pablo le dice, yo quiero estar en el día de Pentecostés. Yo voy para allá en el día de Pentecostés. 1 Corintios 16. Porque era un día expectante, era un día esperado, un día para celebrar. Eso es lo que el Antiguo Testamento le llama la fiesta de la cosecha. La fiesta de la cosecha.
que se hacía el día después del día séptimo. Levítico capítulo 23, versículos 15 y 16 dice el texto: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. Levítico 23. Contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová, que es lo que estamos viendo en Hechos. Amén. Eso es lo que presenta el texto. Y en ese contexto, en ese día, Dios decide entonces marcar su pueblo con uno de los eventos más gloriosos. Traer su espíritu a su iglesia. Traer su espíritu a su iglesia. Pero el texto no solamente nos muestra que el acontecimiento del derramamiento, de la llenura del Espíritu, en donde el Espíritu de Dios tomó control y produjo el fruto de hablar en otros idiomas. No solamente eso, sino también que es también el día el primer día de la semana en donde la iglesia conmemora, escuchen esto, en donde la iglesia conmemora la obra gloriosa del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Versículo 7 dice el texto: el primer día de la semana, reunidos los discípulos, y dice el texto, ¿para qué ellos estaban reunidos? El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Ven eso? Reunidos los discípulos para partir el pan. Obviamente tenía un aspecto, ese partimiento del pan, un aspecto social, un aspecto de comunión, un aspecto de incentivar el amor, el ágape de los unos a los otros. Pero el punto central de esa reunión y de esa práctica era hacer memoria de la obra del Señor Jesucristo. Hacer memoria de la obra gloriosa del Señor Jesucristo. En último lugar, el providencial acontecimiento de este día, que tengo en último lugar, es que es en este día, es este día que Dios, en su sabiduría, en su gracia, en su potestad, en su bondad, en su fidelidad para con su Hijo, inauguró el reino y señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y eso no es simple, amados hermanos. Si la entronación de los hombres paralizan países, si la entronación de los poderosos hombres paralizan países, todo el presupuesto se volca para allá, todo se detiene, todo el mundo tiene que estar presto a esa entronación, a esa inauguración, a esa presentación, a esa declaración de rey, de presidente, de mandatario. Si eso es glorioso, porque eso es glorioso, hermano. Eso da hasta miedo, eso da hasta temor. Ustedes han visto hombres que son, y cuando andan ahí, que están, ni se mueven. Hay una solemnidad, porque el hecho lo amerita. Si esto es de los hombres, escuchen esto, amados hermanos. Esto tiene que a nosotros mover todo, miren, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Tiene que causar una revolución, no porque yo lo esté predicando ni que lo diga en el tono que lo diga, sino por el hecho que Dios ha elegido hacerlo un día domingo. Vayamos a Hechos, nuevamente. Hechos capítulo 2. El punto principal aquí es
es que es el primer día de la semana, el día del Señor o el día de la adoración de la iglesia del Señor. Y lo que estoy presentando es que debe de ser este día, porque es este día que Dios en su sola gracia, sabiduría, potestad, bondad, fidelidad para con su Hijo, ha escogido para llevar a cabo su palabra, para llevar a cabo su cumplimiento fiel de darle todo a Cristo. Hechos capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios, escuchen esto, amados hermanos, levantó. Lo que hemos estado viendo. Al cual Dios levantó. Y dice el texto, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. No hemos acabado. Es una acusación con un argumento. Es una acusación. Ustedes perdieron. Ustedes lo acusaron. Ustedes, mano de inicuo fue sobre él. Pero Dios lo levantó. Suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por la muerte. Versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David. Y la tesis es aquí, no es de David que se está hablando, es del Hijo de Dios, que murió y fue sepultado. Y fue sepultado y su sepulcro, está con nosotros hasta el día de hoy, el sepulcro de David. Pero siendo profeta, escuchen esto, amados hermanos y amigos, y sabiendo que con juramento, por eso dije fidelidad, con juramento, Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. ¿Sabe cuándo Dios llevó a cabo esa promesa? Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Que su alma no fuera dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios. A este Jesús resucitó Dios. Vean el contexto de la resurrección. Es el entronamiento de Cristo. Es poner a Cristo como rey. Es darle el reino que él se ganó. Es cumplir la promesa fieles a David. A este Cristo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo resucitado del Padre, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros oísteis, veis y oísteis. No se acaba. No se acaba. Sepa pues, ciertísimamente, versículo 36, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, a quien vosotros humillasteis, a quien vosotros le rompiste la ropa, a quien vosotros lo traicionaron, a quien ustedes menospreciaron, a este Dios le ha hecho Señor y Cristo. Si en el palacio tienen que estar temblando por el próximo día 27, todos los domingos nosotros tenemos que estar ansiosos, temblando, que este evento controle nuestra semana. ¿El palacio está temblando?
Se va a recordar que se le puso en el trono, en la mesa, que quitaron a los morados y lo pusieron a ellos. O la iglesia se reúne todos los domingos, porque nuestro Cristo fue hecho Señor y Cristo. No es pequeña cosa. No vengamos los domingos ya esto es lo que va. No. El domingo se va a recordar que nuestro Cristo fue entronado. Se va a recordar que nuestro Cristo es Señor y Salvador. Que todos los reinos son de Él. Que nuestro Cristo es el que está sentado en el trono. No vengamos de manera automática a la iglesia, amados hermanos. Usted viene aquí, si no lo sabía, para celebrar que el Señor Jesucristo resucitó y está ahora sentado en el trono a la diestra del Padre. Y como esa celebración de rendición de cuenta que tienen los presidentes, nuestro Cristo es diferente. Él no tiene que rendir cuenta a nadie. Él no tiene que rendir cuenta a nadie. Pero algo sí debe de pasar en similitud a eso que hacen los 27. Es nosotros saber que como el presidente va a hablar a sus ministros y quizá va a mover ficha y va a llamar la atención y va a presentar el reporte de cada ministerio y va a hacer que se ajusten a su gobierno. De igual manera, nosotros, amados hermanos, vengamos a la iglesia todos los domingos para escuchar la soberana y bendita palabra de Dios. Porque Él reina por su palabra. Y Él ha establecido que el primer día de la semana Él habla a su pueblo. Él habla a su pueblo. Y su pueblo viene como siervo. Y su pueblo viene como hijo, lleno de gozo, lleno de alegría. Alabar a mi Señor que está sentado en el trono. Alabar a mi Señor que tiene poder, tiene autoridad para hablarme todos los días. Para hablar a mi Señor y ver a mis hermanos juntos, celebrando que no se trata de ninguno de nosotros, sino que se trata del que está sentado en el trono. Que Dios nos dé la gracia a nosotros, amados hermanos, de con prontitud, de con anhelo, con expectativa, lleguemos todos los domingos a nuestra amada iglesia, la cual Dios en su providencia nos ha traído para que le adoremos. Oh, amados hermanos, que Dios nos dé la gracia de esto. Que Dios nos dé la gracia de esto. Amigo que está aquí en medio de nosotros, Mike, fuiste fiel en venir y cumplir tu promesa. Tú le debes obediencia al Señor, que se entronó un día como este y venció la muerte, y un día como este anunció su victoria sobre la muerte, para que si tú crees en Él no te pierdas, sino que tenga vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo hoy, Mike. No salga de esa puerta sin Cristo. Él es el Señor, tú le debes obediencia y fe. No solamente Mike, cualquier amigo que esté aquí. Hay un Señor sentado en el trono que si ahora no le obedecemos, Él llevará a cabo su plan y un día enviará con toda autoridad a los hombres al infierno, y a su iglesia le garantiza la vida eterna. Padre, gracias. Denos su espíritu, Señor. Denos su amor. Atráiganos a usted todos los días con su palabra. No nos permita, Dios, minimizar, trivializar nuestras reuniones dominicales. No nos permita suspender nuestras reuniones dominicales. No tenemos esa prerrogativa nosotros. Perdónenos, Dios. Perdónenos, Padre. Y ayúdenos a levantar nuestra vista hacia usted con fe, con confianza, sabiendo que el que está sentado en el trono es soberano, pero también es bueno. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Dios bendiga, amados iglesias.